Pero vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Habacuc, en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Se descubrió enteramente tu arco? Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. En Sela, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por lo que encontramos en ella. Consolación, aliento, pero sobre todo encontramos la salvación. Te encontramos a ti, que eres nuestro Dios de nuestra salvación. Te pedimos que nos des entendimiento en tu palabra, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, que te podamos ver a ti
y entender lo que tú tienes que decirnos este día para nuestro consuelo y para nuestra salvación. Obra tú por medio de tu palabra, dale poder tú, Señor, y la gloria sea para ti. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí vemos en este capítulo 3, empieza diciendo oración del profeta sobre Sigionot, y al final, ya después de todos los versículos, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Todo esto nos habla de un cántico, de algo que se usaba en el templo o ahí en el cautiverio en Babilonia, en las reuniones que tenían los judíos. Hay otros cánticos en la Biblia, hay el canto de María, la hermana de Moisés mismo. En los jueces también hay cantos de victoria. Y esta es una oración hecha canto. Habacuc responde con esta oración poética y de alabanza a todo lo que Dios le dijo que iba a hacer. Cuando le explica que Él no deja el pecado sin castigo, que va a corregir a su pueblo usando a otra nación mala, perversa y violenta. Pero después de la corrección va a castigar a esta nación por toda su maldad. Al oír la palabra de Dios, Habacuc tiene temor. He oído tu palabra y temí. Pero le pide a Dios que avive su obra, que haga crecer su obra. Esta obra de Dios es la de guardar a su pueblo escogido y darle un reino eterno. Y también su obra es la de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de este pueblo escogido. Le pide que dé a conocer su obra en medio del tiempo, en ese tiempo de castigo que viene y en el tiempo que sigue hasta que se establezca el reino. Esto incluye nuestro tiempo. También le pide que tenga misericordia en medio del castigo. Todo lo que ha oído y todo esto lo que ha meditado nos lleva a recordar los milagros y las maravillas que Dios ya ha hecho para proteger a su pueblo, para llevarlo a la tierra que le había prometido y que juró darle a la descendencia de Abraham. Recuerda cómo lo llevó de una manera milagrosa, librándolo de la esclavitud ahí en Egipto, destruyendo a este imperio y atravesando el mar, el desierto y el territorio de todas las naciones que estaban en medio y que se oponían. Y a su paso hizo temblar hasta los montes y derrotó a todos los que se oponían. En ese camino protegió al pueblo, lo alimentó y tuvo misericordia de él a pesar de sus desobediencias y rebeliones. Lo ha protegido, aunque también lo ha castigado y lo ha corregido. Dios ya rescató a su pueblo de la esclavitud allí en Egipto. Y Habacuc recuerda todos estos hechos narrados ahí en el Éxodo. Y ahora sabe que el pueblo va a volver a la esclavitud, pero también que volverá a ser liberado y volverá otra vez a la tierra de la que será sacado en el castigo. Lo que Dios ya hizo, lo volverá a hacer por su pueblo. El plan de Dios no cambia, ni su manera de actuar. Antes los liberó por medio de Moisés
Después los llevó por medio de José y los liberó también de la opresión ahí en la Tierra Nueva. También por medio de los jueces, después por David. Después va a usar al rey Ciro para hacer regresar al pueblo a su tierra otra vez. Siempre ha usado un mediador como una figura de lo que él iba a hacer con la redención final. La redención definitiva de su pueblo, también por medio de un mediador. Por medio de este mediador lo libra del pecado y de la muerte. Y esto lo hace por medio de Jesucristo, el Rey que va a gobernar este reino para siempre. Obra de Dios que Habacuc quiere que sea conocida en medio de los tiempos, en medio de los años, dice otra versión. Todo este tiempo antes del fin. Dice el versículo 16 de Habacuc 3. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. El profeta oyó que los caldeos vendrían sobre Judá con una fuerza y poder incontenibles. Lo conquistarían y recogerían cautivos, dice, como arena, gran número. También oyó que Jehová vendría a salvar a su pueblo otra vez, y los invasores caldeos serían juzgados, pero que eso no pasaría inmediatamente, sino que tardaría un tiempo. Y quedó quebrantado en lo más profundo de su ser. Al oír la palabra de Dios, dice el versículo, a la voz. Se quedó temblando sin que todavía pase nada. Para un verdadero creyente, la sola palabra es suficiente para tener temor. Y ya no tiene dudas. Ve todo con mucha claridad. Pero siendo humano y viendo los juicios que ya vienen, se estremece y siente un malestar hasta lo más profundo de su ser. Dice que hasta sus huesos. Alguien podría tener una paz interna sabiendo que viene un gran desastre. Él estará ahí en medio del juicio. ¿Cómo lo enfrentará? Ha entendido con lo que Dios le ha explicado, pero reconoce que aún así se puso a temblar como una hoja. Tiene las mismas debilidades que nosotros sentimos. Dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor hace una diferencia entre la debilidad humana y la falta de fe. Podemos saber y entender y aún así ponernos a temblar, como lo hizo Habacuc. Angustiarnos por lo que viene, como el mismo Jesús ante su sacrificio y ante la separación de su Padre, y sin que necesariamente sea una falta de fe. Cuando llegue el día del juicio, Habacuc va a estar quieto, va a estar tranquilo,
por el temor de Dios que tiene. Los que están endurecidos contra Dios, en ese día se van a oponer y van a luchar, causando que la destrucción sea todavía mayor. El que vea que está bajo la ira de Dios y tenga temor, va a estar tranquilo en ese día, porque está confiando en Dios a pesar de todo. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dicen estos versículos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Aunque tiembla por la invasión que viene, Él tendrá reposo cuando lleguen los caldeos, por todo lo que sabe. Sabe que Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Vamos a Deuteronomio 28, capítulo 28. En este capítulo de Deuteronomio vemos que en el pacto que había hecho ahí en el Sinaí con ellos, en el pacto con Moisés, y que Dios había jurado cumplir, había bendiciones por la obediencia. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. En todo este capítulo podemos ver todas las bendiciones, pero también las consecuencias de la desobediencia. Pero vamos a leer nada más del 1 al 4 respecto a las bendiciones, notando que dice que habrá mucho fruto, mucha descendencia en los animales, en las vacas, en las ovejas. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. También ahí en este capítulo 28 están las consecuencias de la desobediencia. Vamos a leer el versículo 15 y luego el 38 y el 39. El 15 dice: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículos 38 y 39. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Ahí podemos ver en todo ese capítulo
todo esto más detalladamente, pero nada más esto como ejemplo y con lo que sigue de Habacuc, de las vides, de las ovejas, de las vacas, de los olivos. Pero no podemos esperar que todo salga bien si vivimos mal. Aunque parezca que por un tiempo el mal y los malvados prosperan, como los babilonios y los del pueblo que vivían pecando, los babilonios serían aniquilados, pero los del pueblo serían corregidos. En ese momento, los unos como los otros vivían un tiempo en el que aparentemente todo les favorecía, sobre todo desde el punto de vista económico y material. Debemos examinar nuestra situación personal y preguntarnos, primero, si somos del pueblo de Dios o si somos de los enemigos. No si vivimos en medio del pueblo, sino si en realidad pertenecemos a él. La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy viviendo de una manera que merezca el castigo o la corrección de Dios? Con humildad y sinceridad, respondámonos, pero desde el punto de vista de Dios, pensando principalmente en nuestras almas. No miremos la situación o el problema. La situación puede ser incluso de bienestar, de mucho placer, muy buena, o sin problemas. O puede parecernos muy mala, terrible. Pero no veamos nuestra situación desde ese punto de vista. Tratemos de ver si en nuestra vida hay pecado. Cuando yo me preocupo verdaderamente del estado de mi alma en lugar de mis circunstancias, ya estoy yendo hacia la bendición de Dios. Si Dios no me deja continuar en mi pecado, si me corrige castigándome, compruebo que soy un hijo de Dios. Vamos al libro de Hebreos, de la epístola de los Hebreos, al capítulo 12. Primero al versículo 6. Hebreos 12, 6. Dice este versículo: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios está atento y pendiente de sus hijos, y su propósito es santificarnos, llevarnos hacia la perfección. Si no queremos escuchar la guía que nos da a través de su palabra, nos llevará de otras maneras hacia el fin que se ha propuesto. Si no hay una corrección de parte de Dios, deberíamos preocuparnos porque no somos de su familia. Vamos a los versículos que siguen ahí en Hebreos 12, el 7 y el 8. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a
a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Siempre hay un juicio. Si eres hijo de Dios, no eres condenado. Pero si no lo eres, ya estás condenado. Es solo cuestión de tiempo para que el juicio se ejecute. El Evangelio de la prosperidad enseña que si tú aceptas a Dios, Él está obligado a salvarte y está tan agradecido de tu decisión que lo único que quiere es que seas feliz, y por eso te da muchas bendiciones, todo lo que le pidas, y tendrás una vida cómoda y agradable, recibiendo solamente bendiciones. Es un evangelio falso que engaña a las personas, haciéndolas pensar que son creyentes y que pongan su confianza en una decisión que ellos hicieron. El evangelio del reino que predica Jesucristo es el del arrepentimiento y la fe. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu Salvador, el que te redimió, es decir, el que pagó el castigo que merecen tus pecados por violar la ley, muriendo en la cruz en tu lugar. Él recibió el juicio por ti. Si crees y te arrepientes verdaderamente, Dios no solo te perdona, sino que además te hace su hijo. Vamos a Gálatas 4, versículos 4 a 7. La epístola de los Gálatas, capítulo 4, 4 a 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si hay algo del Evangelio o acerca del Evangelio que tú quieras entender mejor, o que no hayas entendido, o alguna duda, al final acércate, pregunta. Es muy importante que entendamos el Evangelio para poder creerlo, para que podamos arrepentirnos. Si hay algo acerca del pecado que no te queda claro, ¿qué es lo malo del pecado? ¿Por qué? Alguna de estas cosas que no entiendas o que simplemente quieras más claridad, con toda confianza, acércate para platicar de esto. Pero si las circunstancias en nuestra vida son desagradables o parecen adversas, no debemos ponernos a analizar la situación y ponernos a hacer preguntas. ¿Por qué a los malvados
les va tan bien? ¿Por qué a mí no? ¿Es que Dios no me escucha? ¿O es que Dios no me ama? Debemos mirar hacia nosotros y preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué me están enseñando el Señor a través de esto? ¿Qué hice o qué estoy haciendo que causa esta corrección por parte de Dios? Después de reconocer nuestras faltas y humillarnos, deberíamos arrepentirnos y ponernos en manos de Dios, diciendo, tu voluntad y no la mía. Mi único deseo es estar bien contigo. Te pido que en la ira te acuerdes de tu misericordia y sigue tu obra. Aviva mi alma antes de que llegue el fin. Tampoco debemos de ver cada situación adversa como una disciplina del Señor. Muchas veces estas circunstancias sirven para probar y para fortalecer nuestra fe y producir paciencia. Pero debemos examinarnos. Y si vemos pecado, debemos arrepentirnos y cambiar nuestra conducta. Dios nos perdona. Sin embargo, hay consecuencias que acompañan al pecado y las debemos asumir. David se arrepintió de su pecado con Betsabé. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Hay pecados que dejan huella, ya sea en la persona que lo comete, en la persona en contra de quien se comete, o en terceros, en personas que simplemente están cerca. Hay pecados que traen con ellos una consecuencia que nos los recuerda continuamente, a veces durante toda la vida. Si una persona mata a otra y después se arrepiente verdaderamente, hasta ese pecado Dios lo perdona y ya no va a ser condenado, pero aún debe ir a la cárcel por muchos años. Vamos a primera epístola a los Corintios, capítulo 11, 31 y 32. A veces el arrepentimiento y confesar el pecado sí nos puede librar de la consecuencia aquí. A veces tenemos que ser juzgados. Dice 1 Corintios 11, 31 y 32. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Habacuc sabe que viene un tiempo de corrección y sabe que ese tiempo de corrección es necesario y que también es una respuesta a sus oraciones cuando clamaba para que Dios hiciera algo y quitara la injusticia, la violencia y la maldad que había entre el pueblo de Dios. Sabe que es un tiempo muy difícil y de mucho sufrimiento para todos, y Él está incluido. Pero deja ver las circunstancias, por aterradoras que sean, y pone su atención en Dios.
Como leímos hace un momento, en el pacto del Sinaí estaban las advertencias de las consecuencias por la desobediencia, pero también estaban las promesas de restauración después del juicio. Dios no abandona nunca a su pueblo, nunca abandona a sus hijos. El pensamiento de Habacuc ha cambiado durante su diálogo con Dios. En su oración él planteó dudas y recibió respuestas. Aunque no entiende todo, recuerda lo que Dios ya hizo, no solo una vez, sino muchas veces, liberando a su pueblo que se rebelaba y tenía que ser castigado y corregido, y se volvía a rebelar y era perdonado y restaurado, y volvían a caer. Y ahora él descansa en su poder, en el poder de Dios y en su sabiduría, haciendo suyo el camino que Dios le mostró. El justo por su fe vivirá. Y expresa su fe incondicional, ese cambio que tuvo, con esas palabras, ya casi al final de su oración, en los versículos 17 y 18 de Habacuc 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El suyo era un país que dependía totalmente de la agricultura para sobrevivir. Todos sus recursos provenían de los sembradíos y de los rebaños. Necesitaban de las cosechas para tener frutos, para producir con ellos el aceite y el vino. Necesitaban el ganado por la lana de las ovejas, por la carne, por la leche, por lo que podían hacer con ellos. Pero no solo para alimentarse, también para comerciar. Habacuc se da cuenta de que su propia vida no dependía de estos recursos, sino de Dios, que es quien da estos recursos. No va a confiar en que haya un fruto abundante, sino él va a confiar en el proveedor. Nuestra esperanza no debe estar en lo que Dios nos dio antes, ni en lo que nos puede seguir dando. Nuestra esperanza está en que confiamos en el carácter de Dios y en sus actos soberanos sobre nuestra vida y sobre su pueblo. Lo que Habacuc está diciendo es: aunque no haya agua en la ciudad y tampoco alimentos, aunque se acabe el petróleo y ya no haya luz eléctrica, aunque pierda mi trabajo y me abandone mi familia, aunque me enferme y no tenga en dónde vivir, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cualquiera que sean las circunstancias, el creyente tiene un motivo de regocijo. Que Dios mismo es el Dios
de su salvación. Dios le pertenece, es su Dios, y precisamente como su Salvador. El gozo del creyente no depende de las circunstancias, sino de su Salvador. Vamos a Filipenses 4:13. El apóstol Pablo había tenido momentos difíciles, de escasez, a veces no, pero él no se fijaba en las circunstancias. Vamos a ver lo que dice ahí en Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hecho de que Dios sea mi Dios no significa que no haya sufrimiento. El hombre más piadoso de su tiempo, Job, fue el más afligido de su tiempo. David también tuvo tiempos de mucho desconsuelo, al igual que Pablo y muchos cristianos, los primeros cristianos en la época del Imperio Romano, perseguidos tanto por los judíos como por los romanos, creyentes después en la Reforma. Muchos han tenido tiempos de mucha aflicción. Vamos a Juan 16:33, donde vamos a ver que Jesucristo nos dijo esto, que íbamos a tener aflicción en el mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos tener la salvación eterna y sin embargo sufrir grandes pérdidas materiales aquí. Incluso podemos perder nuestra vida. Y de una manera paradójica nos dice que aunque perdamos nuestra vida, nos dice Jesús que aún perdiendo nuestra vida seremos preservados. Vamos a Lucas 21, versículos 16 a 19. Evangelio de Lucas, capítulo 21, 16 a 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Recordamos que las pruebas son las que producen paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y con la paciencia, como dice aquí en este versículo, ganaremos nuestras almas. Podemos ser entregados a la muerte. Y sin embargo, dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá.
Obviamente nos pueden arrancar el pelo, como hicieron con la barba de Cristo. Y si nos matan y nos torturan, podemos perder más que cabello. Pero Dios nos preservará en integridad. Velará por nosotros en cada detalle. Tenemos que mirar la salvación como es. Dejarla de mirar como si fuera cuestión de nuestra comodidad y de nuestra conveniencia. Y entender que es por medio de los sufrimientos y de la muerte como Dios nos preserva y nos santifica y nos salva. Nadie puede llegar, por lo menos ahora, al cielo sin pasar por esto, sin pasar por la muerte. Y cuando morimos es cuando somos santificados completamente. Eso también nos dice algo de Dios. Nos dice que Él vale más que todas estas cosas. Teniendo todo, sin Dios no tengo nada. No es la abundancia, no es la comodidad, no es la familia, no es la salud. No es nada de esto lo que nos trae felicidad y contentamiento. Es la bendición de Dios. Vamos al Salmo 73, versículos 25 a 28. Este salmo ya lo hemos comentado hace quizá la vez pasada, pero sería bueno leer y meditar este salmo y reflexionar sobre él. Dice aquí en estos versículos 25 a 28: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Dios puede hacer lo que quiera y cuando quiera. No necesita de los medios. Es verdad que normalmente Dios usa los medios para nuestro bien y para nuestra consolación. Pero sin los medios, Dios no está limitado. Puede levantar de las piedras hijos para Abraham. En el desierto provee agua y maná. Puede hacer flotar un hacha de hierro en el agua. O puede hacer que dentro del fuego, en medio del fuego, alguien no sufra ningún daño. Todos estos ejemplos están en la Biblia. Solamente vamos a ver uno. Vamos a Daniel 3, 26 y 27. Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera, y si quiere. Daniel 3, 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac
y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No podemos y no debemos confiar en los medios, sino en Dios. Muchas veces dejamos de confiar en Dios y nos apoyamos en nuestra propia sabiduría o en nuestros recursos. Es difícil mantenernos firmes en la fe, pero dejar de confiar en Dios y regresar a confiar en nosotros mismos es una tentación a algo malo. Hay otra tentación más difícil de entender: poner nuestra confianza en los medios que Dios ha instituido y olvidarnos de Dios. Normalmente Dios provee para nuestras necesidades materiales mediante un trabajo, pero no por eso podemos confiar en el trabajo o en nuestra capacidad para trabajar, sino que aunque trabajamos para ganar el pan diario, sin embargo debemos reconocer que todo viene de Dios, que Él es quien abre su mano y satisface las necesidades de todo ser viviente. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, el versículo 25. Y vamos a leer hasta el versículo 34. Mateo 6, 25, 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
basta cada día su propio mal. Dios es lo más valioso que existe y es nuestro Dios. ¿Qué es lo que queremos de Él? Hemos escogido, como María, la única cosa necesaria, la parte buena, que es poner a Dios por encima de las preocupaciones terrenales, ponerle atención, escuchar su palabra, apropiarnos de Dios. Hemos escogido esto. Es cierto de nosotros que no tenemos a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, sino solo a Dios. No es que no disfrutamos lo que Dios nos da, pero lo disfrutamos precisamente porque nos lo dio Dios. El valor de la creación es que en cierta medida refleja la gloria de Dios. Todo lo bueno que existe es simplemente un reflejo de Dios. Es una ventana hacia la realidad última de la Santa Trinidad. Si fijamos nuestro corazón en los dones y no en el que da los dones, somos como personas quienes se ponen a examinar el vidrio con toda atención, minuciosamente, y no se dan cuenta que más allá del vidrio, más allá de la ventana, está el paisaje más hermoso del mundo. Nuestra atención debe estar centrada en Dios, más que en cualquier otra cosa, y de esta manera tener gozo en Él, en cada circunstancia. Si lo que más me llama la atención es algún problema, difícilmente me regocijo en Dios. Pero si veo mi problema y a la vez veo la grandeza de Dios, tengo la vista que me permite recordar que Dios es mayor que mi problema, mayor que cualquier dificultad o circunstancia. Y entonces puedo decir, como Habacuc dijo. Vamos a los versículos 18 y 19. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc sabe lo que viene para su pueblo, y sabe que él no tiene fuerza en sí mismo para soportarlo, pero sabe que Dios le puede dar estas fuerzas para perseverar y para poder pasar por estas pruebas, por todo lo que viene. También lo fortalece para tener gozo, para saltar gozosamente como lo hace un venado hacia las cumbres más altas. Lo que Dios quiere hacer es llevarlo del valle de la angustia y la oscuridad a las alturas de la fe. En este libro de Habacuc
que así termina, aprendemos cómo tratar con las dificultades que enfrentamos continuamente en nuestras vidas. Primero, aceptarlas con franqueza, llevarlas ante Dios, esperar delante de Él, orando y meditando en su palabra. Y cuando Él nos responda por medio de su palabra, escuchar atentamente y creerle y obedecer. Nunca debemos huir de las dificultades de la vida, porque Dios las usa para fortalecer nuestra fe. En momentos de duda y de angustia, no olvidemos lo que Dios nos ha dicho. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te damos gracias porque hemos podido entender que la vida es una manera de que te conozcamos a través de las dificultades, de los problemas, viviendo lo que tú haces a través de esto. Podemos conocernos, podemos conocer nuestro corazón, nuestra debilidad, pero sabemos que tú tienes misericordia aún en medio de esto, que tú nos haces perseverar. Fija en nosotros esta palabra de fe, Señor, que podemos gozarnos en todo lo que es la vida, porque tú estás en nuestra vida, eres el Dios de nuestra salvación y estás por encima de todo esto, y que nuestra esperanza está más allá de esta vida, que necesitamos pasar por todo esto para llegar a ti, y eso es nuestro gozo. Fija en nosotros esta palabra y danos ese consuelo que muchas veces necesitamos, y en nuestra debilidad olvidamos y nos volvemos hacia nosotros. Que te podamos ver siempre, Señor, en las alturas. Pedimos todo para tu gloria, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.